En pleno martes 28 de abril, cuando parecía que ciertas historias ya habían quedado enterradas bajo capas de actualidad y ruido mediático, el nombre de Rocío Carrasco vuelve a irrumpir con fuerza en el centro del foco, aunque esta vez lo hace acompañado de una figura que altera por completo el equilibrio del relato: Macoque. Todo se desencadena a raíz de una publicación firmada por Jesús Manuel Ruiz, que actúa como detonante en una jornada especialmente intensa, marcada además por la repercusión del directo emitido en el canal de Antonio David Flores, donde se abordaron sin filtros tanto las declaraciones de Macoque como la respuesta, cada vez más contundente, de Kiko Matamoros. Lo verdaderamente llamativo no es solo el contenido de lo que se dijo, sino la sensación de déjà vu que sobrevuela toda la situación. Porque lo que ahora vive Matamoros guarda un inquietante paralelismo con lo que en su día atravesó Antonio David, aunque con diferencias difíciles de ignorar. En aquel momento, Matamoros jamás respaldó abiertamente la versión de Antonio David, pero tampoco cuestionó con firmeza la narrativa que exponía Rocío Carrasco. Permaneció en una especie de punto intermedio que, con el paso del tiempo, ha terminado siendo interpretado por muchos como una postura interesada más que neutral. Ahora, el escenario se ha invertido de manera casi irónica. La vida, o el destino, según quien lo interprete, parece recolocar a cada protagonista en una posición que obliga a enfrentarse a sus propias decisiones pasadas. Matamoros, que durante años formó parte activa del engranaje televisivo, especialmente dentro de la fábrica de la tele, ha decidido dar un paso atrás en ese universo mediático. Ya no quiere exponerse en platós ni participar en debates públicos como los que se desarrollan en espacios tipo de viernes. Su intención ahora es distinta: trasladar el conflicto al ámbito judicial, reclamar lo que considera suyo, según se interpreta, intentar limpiar su imagen a través de los tribunales. Este movimiento no pasa desapercibido, especialmente porque recuerda, casi punto por punto, a estrategias que en su día fueron objeto de crítica cuando las protagonizaba Antonio David. La diferencia, sin embargo, reside en el contexto. Entonces, Matamoros no alzó la voz con la misma contundencia que ahora exige para sí mismo. Mientras tanto, Antonio David observa la situación desde una posición que mezcla serenidad y firmeza. Su respuesta no se basa en el enfrentamiento directo ni en la exaltación, sino en una especie de calma calculada que, lejos de restar impacto a sus palabras, las hace todavía más incisivas. Analiza el comunicado emitido por Matamoros, un texto que denuncia la supuesta manipulación de la realidad y la construcción de relatos basados en fragmentos sesgados, y señala una contradicción evidente. Ese mismo discurso podría haber sido pronunciado por él años atrás, en circunstancias muy similares. La crítica no se queda ahí. Antonio David deja entrever que Matamoros no fue honesto en su momento, ni con él ni con la situación que se estaba viviendo. Recuerda cómo, en plena vorágine mediática, cuando las acusaciones se acumulaban y el relato dominante se imponía con fuerza, Matamoros optó por adaptarse a la corriente en lugar de cuestionarla. No hubo una defensa firme, ni una pausa para reflexionar sobre la gravedad de lo que se estaba construyendo públicamente. Y es ahí donde entra en juego el factor más incómodo de todo este asunto: la hemeroteca. Porque las imágenes y declaraciones del pasado, muchas de ellas emitidas en programas como Sálvame, siguen presentes y resultan difíciles de ignorar. En ellas, se puede ver a Matamoros compartiendo plató con figuras como Carlota Corredera, participando activamente en una narrativa que ahora, desde su nueva posición, critica con dureza. Este cambio de discurso no ha pasado desapercibido para quienes siguen de cerca la evolución de estos personajes. De hecho, muchos interpretan que no se trata tanto de una cuestión de principios como de circunstancias. En su momento, formar parte de la estructura de la fábrica de la tele implicaba asumir ciertas dinámicas, alinearse con determinados enfoques y, en muchos casos, priorizar la estabilidad profesional sobre cualquier posicionamiento personal. Sin embargo, el tiempo ha pasado y las condiciones han cambiado. Matamoros ya no ocupa el mismo lugar dentro de ese sistema. En consecuencia, su perspectiva también se ha transformado. Ahora se presenta como alguien que denuncia la manipulación, que cuestiona los relatos construidos y que busca justicia fuera del ámbito televisivo. Pero esa nueva postura choca frontalmente con su pasado, generando una sensación de incoherencia que alimenta el debate. En paralelo a todo este entramado mediático, la presencia de Macoque introduce un nivel adicional de complejidad que no solo amplifica el ruido informativo, sino que también reconfigura por completo la lectura del conflicto.
Su testimonio, cuya ampliación en televisión está prevista para los próximos días, se ha convertido ya en un punto de fricción interpretativa. No se trata únicamente de lo que ha dicho, sino de cómo se está interpretando cada fragmento de su relato, casi como si cada palabra pudiera inclinar la balanza hacia un lado u otro de una historia que lleva años fragmentada. En este sentido, las reacciones han sido profundamente divergentes. Por un lado, hay quienes sostienen que su versión contiene lagunas, contradicciones o elementos que no terminan de encajar del todo con otras narrativas previas. Para este sector, su intervención no aporta claridad, sino más bien nuevas dudas que reabren interrogantes ya existentes. Sin embargo, en el extremo opuesto, también hay voces que defienden que su testimonio introduce matices importantes, incluso piezas que podrían resultar más consistentes o mejor estructuradas que otras versiones escuchadas en conflictos anteriores dentro del mismo universo mediático. Lo verdaderamente relevante, más allá de la valoración individual de su discurso, es el efecto que ha provocado su aparición pública. Su sola irrupción ha sido suficiente para reactivar dinámicas que parecían parcialmente apagadas, al menos desplazadas del foco principal. Viejas tensiones han vuelto a emerger, alianzas implícitas se han reajustado y determinados protagonistas se han visto obligados a redefinir su posición en tiempo real, como si el tablero mediático se hubiera vuelto a barajar de forma inesperada. En este contexto, el artículo firmado por Jesús Manuel Ruiz adquiere un papel especialmente relevante, casi como elemento articulador de todas las piezas dispersas. Su análisis no se limita a describir los acontecimientos, sino que propone una lectura más estructural del momento actual. Según esta visión, el regreso de Rocío Carrasco a la primera línea mediática no puede entenderse como un fenómeno aislado o fortuito, sino como una consecuencia directa de la irrupción de Macoque en este nuevo episodio. Se plantea así una especie de efecto dominó, donde cada movimiento no solo genera una reacción inmediata, sino que desencadena una cadena de respuestas encadenadas. Un gesto, una declaración o una aparición televisiva no se queda en su propio marco, sino que se proyecta hacia el resto del ecosistema mediático, obligando a los demás actores a reajustar su estrategia, su discurso e incluso su narrativa personal. En ese sentido, el conflicto deja de ser lineal para convertirse en una red de interdependencias donde todo está conectado. A este panorama ya de por sí complejo se suma un factor que, aunque no siempre se verbaliza de forma explícita, planea constantemente sobre la mayoría de estas historias: el componente económico. En los últimos análisis y comentarios que circulan en torno a los protagonistas, se ha sugerido que varios de ellos podrían estar atravesando situaciones financieras delicadas. Este elemento, lejos de ser secundario, podría estar influyendo de manera decisiva en su regreso a la esfera pública o en su mayor exposición mediática. Las referencias a posibles tensiones con organismos como la agencia tributaria, así como menciones recurrentes a deudas acumuladas o dificultades económicas, han alimentado la hipótesis de que detrás de determinadas apariciones televisivas no solo hay un interés narrativo o emocional, sino también una necesidad material. En este sentido, el relato mediático y la realidad económica podrían estar entrelazados de forma mucho más estrecha de lo que se percibe a simple vista, generando un escenario donde la exposición pública no es únicamente una elección, sino en algunos casos una estrategia de supervivencia. En medio de este clima, Antonio David Flores insiste en proyectar una imagen de prudencia y contención respecto a su pasado. Según su propio relato, en numerosas ocasiones optó por mantener la discreción incluso cuando disponía de información sensible o potencialmente comprometida sobre otros implicados, especialmente en relación con Kiko Matamoros. Argumenta que esa decisión no fue casual, sino una muestra de respeto hacia determinadas esferas personales y familiares que, en su opinión, debían permanecer al margen del conflicto público. Sin embargo, el paso del tiempo ha ido modificando esa postura inicial. La percepción de falta de reciprocidad o de lealtad en determinadas circunstancias ha terminado por erosionar ese compromiso con la discreción. Y es en ese punto donde, según su versión, surge la necesidad de recuperar episodios del pasado que hasta ahora habían permanecido en un segundo plano. No como una simple exposición de hechos, sino como una forma de contextualizar el presente y de explicar por qué ciertas dinámicas han evolucionado de la manera en que lo han hecho. Todo este entramado desemboca inevitablemente en una sensación cada vez más extendida de ajuste de cuentas, aunque no necesariamente en su acepción estrictamente legal.
Más bien se trata de un ajuste de cuentas simbólico, casi narrativo, donde cada protagonista parece enfrentarse no solo a los demás, sino también a la suma de sus propias decisiones acumuladas a lo largo del tiempo. Es como si el presente actuara como un espejo que devuelve, de forma ampliada, las consecuencias de lo que se dijo, se omitió o se sostuvo en el pasado. En este nuevo escenario, lo que en su día parecía una estructura relativamente clara, con roles definidos, posiciones estables y relatos más o menos coherentes, se ha ido transformando en un ecosistema mucho más difuso. Las fronteras entre versiones se han debilitado, las certezas se han vuelto relativas y los discursos se han fragmentado hasta el punto de que cada intervención abre más preguntas de las que cierra. Ya no existe una única línea narrativa dominante, sino múltiples relatos que conviven, se contradicen y compiten entre sí por imponerse en la percepción pública. En ese espacio saturado de versiones, cada palabra adquiere un peso desproporcionado y cada silencio también se interpreta como una toma de posición. El espectador, por su parte, asiste a una dinámica que parece repetirse con ligeras variaciones, los mismos temas, los mismos reproches, las mismas estrategias retóricas, aunque con los papeles intercambiados o reinterpretados. Esta repetición, lejos de cerrar el ciclo, lo mantiene abierto, alimentando una continuidad que se resiste a desaparecer. Y en el horizonte inmediato, la expectativa se centra en los próximos movimientos de Makoke, cuya intervención televisiva promete añadir nuevas capas a una historia que, lejos de estabilizarse, continúa expandiéndose. Cada nueva declaración no actúa como cierre, sino como detonante de nuevas lecturas, prolongando un conflicto que ya no pertenece únicamente a sus protagonistas, sino también al ecosistema mediático que lo amplifica y lo transforma constantemente. En última instancia, lo que se observa no es solo una disputa entre personas concretas, sino un reflejo bastante fiel de cómo funcionan ciertos mecanismos de construcción mediática contemporánea. La forma en que se generan relatos, cómo se reinterpretan con el tiempo, cómo se fragmentan y recomponen según el contexto, y cómo, inevitablemente, todo lo que se expone públicamente termina generando consecuencias que vuelven, tarde o temprano, a quienes las originaron.